7 de la mañana con 43 minutos. Le agradecemos al economista John Cajas, docente universitario, analista económico, que ya se encuentra con nosotros para hablar acerca de, este delito, el blanqueo de capitales, el lavado de dinero en nuestro país, a propósito de este informe de la CELAC, que da cuenta de la existencia de mucha plata, de más de 3.000 millones de dólares en la economía ecuatoriana. Hablando también de delitos relacionados, porque todo está vinculado, el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, estas redes de coyotaje. Oiga, ganan tanto billete, pero ¿es para qué? Para lavar el dinero, tal vez para incurrir en el delito de lavado de activos, y todo eso también está sucediendo en territorio ecuatoriano. Por eso la Asamblea Nacional justamente ayer aprobó un paquete de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, que pretende incrementar los controles de la UAFE sobre sectores que pueden ser usados por el crimen organizado para delinquir en el fraude fiscal y en el lavado de activos. Ahora van a controlar a los clubes de fútbol ecuatorianos, que prácticamente han vivido en una isla, casi siempre aislados de los controles legales y constitucionales del Estado de Derecho imperfecto que somos como Ecuador, pero sobre pretexto de que nosotros somos un poco más, realizamos una actividad privada de lucro, entonces nos mandamos con nuestras propias leyes y con nosotros no se mete nadie. Además, estas reformas a la ley pretende observar a los integrantes de las cúpulas de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, operadores de justicia, movimientos y partidos políticos, asambleístas, gerentes y directores de aduanas, aeropuertos, puertos públicos y privados. Bueno, se entiende que van a incrementarse los controles de la UAFE. Comencemos por esa institución. ¿Los controles de la UAFE han sido suficientes como para detectar ciertas transacciones inusuales que se realizan en el sistema financiero ecuatoriano para impedir el cometimiento de estos dos delitos, economista, el lavado de activos y el lavado de dinero? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Carlos, gracias por la invitación. La verdad creo que los hechos hacen ver que no. O sea, la UAFE en los últimos años incluso creó toda una unidad para el análisis y estudio de flujos ilícitos, y sin embargo, a la larga tenemos muy pocos casos que han recibido incluso sentencia después. O sea, que la UAFE ha sido capaz de presentar y exponer a Fiscalía y que luego Fiscalía ejecute no solo la investigación, sino la sanción. Entonces yo diría que más bien tenemos una deficiencia de controles que sinceramente no sé hasta qué punto pase por un tema meramente legal. Es decir, la Asamblea puede hacer muchas reformas a las leyes, pero el problema aquí es que ya son estructuras que casi están dominando el Estado. Entonces no sé hasta qué punto, reitero, este tipo de cosas funcionen, porque además, como bien menciona, hay una serie de instituciones que han pasado años sin controles claros, además de clubes de fútbol, incluso Fuerzas Armadas, policía. Agreguemos también sector financiero, tanto el grande como el, entre comillas, pequeño, cooperativas. Las cooperativas han crecido enormemente. Y también ahora recién es como que nos planteamos la duda de, ¿será de controlarlas o no? Entonces, yo creo que estamos poco más y rebasados por este problema. Si estamos rebasados por el problema, ¿ya no hay solución? ¿O qué acciones inmediatas se debería tal vez adoptar para que se siga cometiendo este tipo de delitos, el blanqueo de capitales y el lavado de activos también en nuestro país? ¿O ya no hay nada que hacer? Bueno, si fuéramos muy claros, tal vez no hay nada que hacer, pero obviamente no podemos quedarnos con ese mensaje, ¿no? Porque yo creo que esto es demasiado grande. Pero bueno, hay cosas que se podrían hacer en puntual. Por ejemplo, el tema de las supercompañías. La superintendencia de compañías debería estar vigilando con más rigor a ciertos negocios que están apareciendo de la nada y que son grandes. Pensemos, por ejemplo, en los negocios de compra y venta de vehículos que últimamente han surgido. O sea, se puede ver con claridad que se mueven grandes capitales de negocios que incluso compran y venden vehículos teniendo el dinero en la mano, casi. O sea, o el caso de viviendas. O sea, incluso hay negocios capaces con recursos que pueden comprar y vender viviendas de forma súper ágil. Entonces ahí es obvio que cómo podemos permitir que la superintendencia de compañías no haga nada. Entonces ahí yo creo que se puede hacer algo inmediato. O sea, es aumentar el control de estos negocios que aparecen de la noche a la mañana, porque en una economía que no está generando empleo, que no ha logrado generar una recuperación clara, y que nos aparezcan estos negocios que mueven un montón de plata, da para pensar. Otra acción inmediata es, pero esta ya es más difícil, ¿no? Tenemos que controlar a las cooperativas que están apareciendo a diestra y siniestra. O sea, yo creo que ahí el dinero está concentrándose y está apareciendo casi como en una época de primavera, ¿no? Flores por todo lado, cooperativas por todo lado, plata por todo lado.
pero obviamente esto ya es más difícil, ¿no? Y creo yo que la medida medular sería el control al sistema financiero grande, porque no podemos cerrar los ojos al hecho de que los grandes bancos de este país probablemente también están recibiendo dinero, de lavado y de otras actividades ilícitas. Es decir, que están fallando la Superintendencia de Compañías y la Super de Bancos, además de la UAFE. Usted habla de tal vez un descontrol del sistema financiero y también a las cooperativas que están multiplicándose, oiga, como tal vez los hijos de algún animalito que podemos encontrar en la naturaleza. Pero, ¿qué debe ocurrir para que tal vez nuestras autoridades, las autoridades de control, despierten ante el cometimiento de estos delitos? Porque si usted nos dice que ya hay medidas que se podrían adoptar, pero si el problema, según usted, ya nos ha rebasado, ¿cuál es el margen de maniobra de las autoridades de control que existen en nuestro país para tal vez detener a alguien que esté incurriendo en estos ilícitos? Claro, yo creo que el margen de maniobra es limitado, ¿no? O sea, hay que reconocerlo. Es decir, lo ideal no fuera que tuviéramos un control, por ejemplo, del gran sector financiero. Pero en este país es claro que el gran sector financiero, los grandes bancos, casi se autorregulan. O sea, prácticamente hacen y deshacen como desean, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Reportes de información que entregan cuando desean, incompletos o a la maldita sea. Controles de entrega de créditos, de a quién entregan créditos, a quién dan cómo manejan sus depósitos, cómo manejan sus reservas, activos, etcétera, liquidez. No hay mucho control. De hecho, han pasado, pensemos, ya más de 20 años de una economía dolarizada, en donde el Banco Central casi que perdió la capacidad de entender cómo fluye el dinero. Y los bancos, en cambio, claro, ellos sí pueden manejar sus flujos de dinero, créditos, etcétera, con más autonomía. Entonces yo creo que el margen de maniobra es muy pequeño. Tal vez va a llegar el día, y aunque suene feo, pero tal vez va a llegar el día en que tendremos que aceptar que ahora la economía va a funcionar así. O sea, es la nueva economía que nos va a tocar aceptar y más bien, o sea, suena un poco feo, pero tal vez regularla, o sea, antes que ya criminalizarla, porque no vamos a poder hacer mucho. Usted nos está diciendo que los grandes bancos se autorregulan y que el margen de maniobra de nuestras autoridades de control es poco, es limitado, y que más bien se debería comenzar a regularizar a estos sectores que tal vez están brindando una alternativa a alguien, porque, oiga, hay que decirlo, también hay familias que están comiendo de las actividades ilícitas en nuestro país. No nos hagamos los tontos. Si hablan de tanta plata, organismos internacionales, ya no pueden decir, no, es que lo hizo un ente de izquierda, un ente de derecha, es que es la oposición. No, si es un organismo internacional que sale a hablar y decir que existe un gran problema de blanqueo de capitales en el Ecuador, y hay que decirlo también, no es un problema exclusivo de nuestro país, sino también de otros países de Latinoamérica, para que no digan que se le estamos dedicando al presidente, es un problema de muchos países de Latinoamérica. Pero ¿por dónde iría esa regulación a esos dineros que no se conoce la procedencia, la licitud? Los mismos organismos de control que existen en la actualidad deberían regularlos, normarlos. No estaríamos dando un mensaje, oiga, contra todo valor, contra todo principio humano, el hecho de que regularicemos o normalicemos el cometimiento de actividades ilícitas que igual, bueno, a la larga nos están dando de comer a todos. Así que mejor miremos por otro lado. Bueno, verá, estimado Carlos, yo creo que muy en el fondo mucha gente del gobierno quisiera hacer eso. O sea, recordemos que este es un gobierno liberal que habla de que vengan más capitales al Ecuador, entonces ya están viniendo los capitales, vienen los capitales del cartel de Sinaloa, vienen los capitales del cartel de Jalisco Nueva Generación, entonces ya vinieron los capitales, que era creo lo que el gobierno quería. Pero ya hablando un poco más en serio, no lo veo tanto así, ¿no? O sea, no es el hecho de aceptemos y que pase lo que tenga que pasar. Yo más bien diría empecemos por lo más fácil. Para mí, más importante que nada es la vida de la gente. O sea, al menos yo personalmente creo que lo primero que debemos salvaguardar es la vida. Entonces, si ya tenemos grupos que existen aquí, que están manejando recursos, lo primero que habría que hacer es, bueno, sentémonos a negociar. O sea, ¿qué quieren estos grupos y cómo podemos pacificar las ciudades? Yo creo que ahorita eso es lo que importa más que nada. O sea, voy a ser muy crudo y muy cruel, pero yo creo que más importa que salvemos la vida de la gente a que se esté o no lavando dinero, que al final se va a seguir lavando. Entonces yo creo que por ahí empieza. Empieza por el hecho de que esto no es solo un problema económico, es primerito un problema social y un problema de vidas humanas que hay que salvaguardar como sea. Desde ahí, probablemente en las negociaciones y diálogos,
de pacificación, podemos empezar a ver, bueno, qué acuerdos llegamos y cómo podemos empezar a conseguir cierto nivel y marco normativo para que la cosa se vuelva más, o sea, para que sea una competencia no tan cruel. Porque caso contrario vamos a tener muertos. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que atender. O sea, el valor principal ahorita es la paz social. Hay que alcanzar la paz social sí, negociando con estas bandas que están extorsionando. Mire, hace poco, antes de que venga usted, estábamos conversando con una dirigente de un sector forestal, productores de teca y maderas. También los están extorsionando a los exportadores, a los comercializadores, a los pequeños productores. Entonces ya no es un tema exclusivo de los barrios. Ya no solamente los barrios le están exprimiendo los recursos, sino también a los productores, a los que generan plata, hacen negocios, a los exportadores que les contaminan los containers. Si usted nos dice que ya este problema ya ha rebasado la capacidad de nuestras autoridades, y si bien es cierto, hay un poco margen de maniobra, pero lo sustancial es salvar vidas y tal vez sentarse a negociar, ¿observa esa predisposición, esa conciencia del problema que estamos viviendo como Ecuador, o están totalmente perdidos? No, o sea, yo creo que no para todos la vida humana es prioridad. O sea, sí, así clarito. Y el gobierno es el primero en demostrar, bueno, los gobiernos han sido los primeros en demostrar que no necesariamente la vida humana es prioridad y por ende no están tan urgidos de hacer algún proceso de pacificación. Recordemos que incluso el gobierno actual había planteado este tema de llegar a negociar con las bandas en las cárceles. Incluso se conformó una comisión para ver si se llegaba a acuerdos y no llegó a nada. O sea, no llegó a nada. Incluso se pelearon con miembros de la comisión. O sea, un desastre. Entonces yo siento que no es urgencia para el gobierno salvaguardar vidas, sino más bien salvaguardar ciertos capitales, ¿no? Entonces yo creo que no hay esa predisposición, no hay una predisposición a eso. Oiga, y verán, y cuando el claro, gobierno, el presidente Lasso nos dice que tal vez su gobierno ha generado más plazas de empleo, hay como creerle, tomando en consideración las últimas cifras que sacó. Justo coincidió un día después de que salió una encuesta de Sid Gallup, en donde los ecuatorianos no nos sentimos seguros en su mayoría. Somos el país más inseguro de América Latina según esa encuesta. Y justo al día siguiente nos vinieron a contar una historia de que se han generado plazas de trabajo, de que han reducido la extrema pobreza. ¿Esas cifras son reales? ¿Y es gracias al gobierno o es gracias a quién? Bueno, primero empecemos por el tema de las cifras. Las cifras de empleo, y valga que sepa nuestra población, son cifras que se obtienen desde una muestra. ¿Sí? Es decir, el dato de empleo que mes a mes anuncia las instituciones, especialmente el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que es quien saca la cifra, hace una muestra del país. O sea, obtiene un determinado número de población, pequeño, y de ese número de población hace una muestra y una estimación. Eso de por sí ya puede ser problemático, porque al hacer una muestra puede haber mucha población que no esté representada en la muestra. O sea, empecemos por ahí. Entonces, ese ya es un tema un poco más técnico, ¿no? Pero olvidándonos del tema técnico, pero valga que la gente sepa, porque muchas veces no somos conscientes de que lo que nos están contando son datos de muestras. Es como las encuestas que nos presentan para candidatos o cosas así, ¿no? Pero obviamente un poco más grande la muestra, pero igual son muestras. Aceptando eso, lo siguiente es que los datos que anunció el presidente, asumiendo que fueran incluso verdaderos, son la mitad de la historia, porque, por ejemplo, nos hablan de que tenemos una tasa de desempleo mínima de 3,2%, es lo que anunció el presidente Lasso. Pero también tenemos más o menos unas 250,000 personas que subieron a lo que se llama población inactiva, que simplificando es básicamente población que dejó de buscar trabajo. Entonces, también tenemos este problema. ¿Cuánta gente, simple y llanamente, incluso aceptando las cifras oficiales, está dejando de buscar trabajo y cuántos están yendo del país? Entonces, esta es una historia contada a medias. Claro que va a bajar el desempleo si un montón de desempleados simplemente se despechan y se van. Y aún así, ya fuera de supuestos, yo creo que esas estadísticas de empleo no están reflejando la realidad. Es más fácil ver la realidad que está pasando con la gente que cruza el Darién. Es más fácil ver la realidad de los que se nos están muriendo tratando de llegar a Estados Unidos. Y, por cierto, también el aumento de las remesas, porque eso también hemos visto. O sea, claro, aumentaron los ingresos. Oye, economista, se nos acaba la sesión de Zoom. No quisiera que tal vez se corte sin agradecerle por su tiempo esta mañana. El analista económico John Cajas, aquí en Buenos Días América. Gracias por su tiempo, economista. Gracias por decirnos la verdad. Como siempre, un gusto. Gracias por decirnos la verdad también, aunque nos duela, pero las verdades hay que decirlas. 7:58. Gracias, buen día. Listo, gracias. Buen día igual. Continuamos con más aquí en Buenos Días América. Oye, es que el economista John Cajas lo invitamos siempre porque parece que no dice nada,
parece que no dice nada, pero lo que dijo esta mañana es para, por decirlo menos, o por hacer un gesto, oiga, levantar las cejas así como que eso está pasando frente a las narices de las autoridades, frente tal vez las narices de los ecuatorianos, y muchos andan como en otro tema, andan distraídos, y mire en lo que ya nos hemos convertido. Ya no estamos hablando de riesgo, de que nos podríamos convertir en... No, el Ecuador lamentablemente ya se convirtió en un centro en donde se cometen este tipo de ilícitos y nuestras autoridades de control lamentablemente poco pueden hacer frente a aquello.